El segundo método que tenemos para factorizar es cuando el polinomio no existe el término independiente. Entonces veamos qué hacemos en estos casos. Primero, si el término independiente del polinomio es 0, significa que todos los términos van a tener un factor en común, que en este caso va a ser la variable que estemos trabajando en el polinomio. Lo más común es que en nuestro polinomio trabajemos con la variable x, pero eso no es necesario, puede ser cualquier letra del abecedario en minúscula. Entonces, si nuestra variable del polinomio es y, cuando el término independiente no existe, todos los términos que tengamos en el polinomio tienen que tener la y, ¿ok? Entonces, si en todos los términos aparece mi variable, puedo descomponer el polinomio en dos factores. En este caso, necesariamente y obligatoriamente, el 0 es una raíz del polinomio. Puede ser que pase varias veces, pero por lo menos alguna de las raíces tiene que ser 0 si yo en mi polinomio saqué factor común. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que recordar que si una multiplicación nos dicen que es igual a 0, eso es porque puede pasar alguna de estas dos cosas, o el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Nos pregunta, ¿cuál es la factorización del polinomio p de x igual a x a la 3 más x cuadrado menos 6x? Si se fijan, en todos los términos de nuestro polinomio tenemos la variable. Entonces eso significa que ese polinomio no tiene término independiente. Por tanto, yo puedo utilizar de primero el factor común para hacer mi ejercicio más fácil. Veamos a qué me refiero con esto. Si nosotros realizamos la primera factorización, que es con factor común, el polinomio nos queda de esta forma. Acuérdense que cuando yo estoy extrayendo un factor común, ya eso es un tipo de factorización. Ustedes ya a estas alturas deben saber cómo sacar un factor común. Entonces, del polinomio que teníamos en el enunciado, sacamos factor común x porque es el elemento que se me presenta en todos los términos y nos queda entonces el polinomio escrito de esta forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Entonces, en esta oportunidad, lo que tendríamos que hacer simplemente es hallar las raíces del polinomio que está entre paréntesis. Para eso utilizamos Ruffini. Y fíjense que en este caso, en vez de hacer cada raíz por separado, hice las raíces en un solo Ruffini para hacerlo de mayor facilidad. Acuérdense que para Ruffini colocamos nuestros coeficientes y aquí entonces vamos a ir colocando nuestras raíces para que aquí nos dé 0. En este caso, acuérdense que como aquí el coeficiente es 1, para yo poder hallar mis posibles raíces voy a ver quiénes son los divisores de 6. En este caso los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6 en positivo y en negativo, ¿ok? Entonces, al probar con el factor, con el número 2, me da que es una raíz y al probar con el número menos 3, me da que también es una raíz. Fíjense que aquí están los coeficientes de acá y para la siguiente raíz utilizo estos mismos resultados que me dieron aquí. Y entonces de esa manera puedo escribir esto que estaba entre paréntesis como un producto de factores. Como ya aquí había sacado factor común y está esta x adelante, entonces la sigo colocando de primero. Y en nuestros paréntesis, en nuestros factores, acuérdense que es escribir este mismo número, esta misma raíz que me dio aquí, pero con signo contrario. Si aquí es positivo, entonces aquí lo escribo en negativo. Y si aquí es negativo, entonces aquí lo escribo en positivo, ¿ok? Acuérdense que esta variable va a depender de la variable que nosotros estemos trabajando en el polinomio. En este caso escribimos x porque nuestro polinomio estaba en base a x, pero si nuestro polinomio está en base a m,
Entonces aquí escribimos m, m menos 2, m más 3, ¿ok? Siempre respetando la variable de nuestro polinomio. Si cada uno de estos factores lo igualamos a 0, entonces obtenemos las raíces que podemos verificar. Y aquí está lo que les decía anteriormente. Siempre uno de las raíces va a ser 0. La segunda raíz es 2, la tercera raíz es menos 3. No importa el orden en que lo coloquen aquí mientras estén todas las raíces que ustedes hallaron, ¿ok? En el próximo video, entonces, vemos la última manera de factorizar un polinomio.